Hermanos, pueden abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Leemos y luego oramos. Dice la palabra de nuestro Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Oh bendito Jesús, que tu palabra brille en nuestras mentes, sea comprendida también en nuestros corazones y produzca una transformación, esa clase de transformación que solo tu palabra puede hacer. Porque como lo vimos hoy a través de la segunda carta a Timoteo, mi Dios, tu palabra es aplicable a nuestras vidas. Y es por esa razón, porque tu palabra es aplicable a nuestras vidas, que Pablo podía encarecerle a Timoteo que la predicara. Una palabra que transforma la vida, que es útil para corregir, para instruir, es una palabra digna de ser proclamada a los pecadores. Oh bendito Dios, que tu palabra hoy sea exaltada al mismo nivel de tu glorioso nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo tuve el privilegio de leer acerca de una anécdota que tuvo un pastor de nuestros días, un pastor reformado que dirige al mismo tiempo un gran seminario reformado, y él comentaba un poco acerca de una de sus experiencias con uno de sus alumnos. Y esta experiencia que él tiene con uno de los alumnos de este seminario teológico estaba fundamentada en una preocupación que ese alumno tenía, y se la comenta a este pastor que al mismo tiempo era profesor de este seminario teológico. Y la anécdota gira alrededor de lo siguiente. Recuerdo que uno de los estudiantes dijo lo increíble que era para él que el cristianismo pudiera ser visto por muchos estudiantes como un simple sistema de creencias que podría agregarse a sus vidas actuales con pocos cambios. Este joven decía, a pesar del alto nivel teológico de muchos de los alumnos de este seminario, el ocio en los alumnos se mantuvo igual que cuando iniciaron a estudiar. Sigue diciendo que a pesar del alto conocimiento teológico de los alumnos de este seminario, el manejo de sus finanzas se mantuvo igual. El trato en sus familias se mantuvo igual. El uso de sus tiempos se mantuvo igual. Su trato para con los demás en medio de una diferencia se mantuvo igual. Incluso después de la graduación, las metas se mantuvieron igual. Sus creencias, decía este joven alumno, a pesar de su alto conocimiento teológico, sus creencias no parecían haber hecho la diferencia en sus vidas. Y lo mismo parece estar sucediendo en muchos círculos evangélicos hoy en diferentes partes del mundo.
Las personas de labios profesan creer en Jesús. Al mismo tiempo parecen estar apasionados por Jesús. De tal manera que quieren que otros conozcan a ese Jesús. Las personas hoy hablan y publican teología abundantemente en redes sociales, pero con sus vidas parecen no conocer a Jesús. Se han convertido más bien en piedras de tropiezo para sus esposas, esposos, hijos, padres, vecinos, compañeros de trabajo y hermanos en la iglesia. En lugar de ser el camino o quienes allanan el camino para que conozcan a Cristo, se han vuelto en el gran obstáculo en el camino para que las personas conozcan a Cristo. Mucho conocimiento, mucho entendimiento, muchas publicaciones bonitas y sobrecargadas de teología, pero parecen no estar haciendo ninguna diferencia en la vida de estas personas profesas. Es por esa razón que es importante para cada uno de los que estamos congregando en Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, que aprendamos a distinguir el cristianismo verdadero del falso. Apresuradamente, ya, mira el hermanito tal, qué impactante el hermanito y la hermanita, ya quiero hasta llevármela a la casa. Pero ¿por qué? Me cae chévere, usted no se imagina todo lo que sabe de teología. Me hace reír, es bien chistosa, bien chistosito el hermanito, tiene que ser cristiano, cae muy bien. Hay mucha falta de discernimiento en nuestros días. Ya el término hermano se convirtió en algo como de moda. Ya cualquiera vino un domingo, hermano. Ya ni siquiera nos hemos detenido a saber si realmente esa persona entiende lo que es el Evangelio verdaderamente. Esa persona vive el Evangelio verdaderamente. Nos apresuramos y por eso el dolor que nos causa en el futuro es mayor. El cristianismo radical es auténtico. Necesitamos identificar el cristianismo real y la razón por la que nosotros podemos o cómo podemos identificar el cristianismo verdadero del falso es porque el cristianismo verdadero marca la diferencia. No es sencillamente alguien que canta chistes y cae bien con sus bromas y sus sonrisas o que articula muy bien la teología. Eso hasta Satanás lo puede hacer. Pregúntaselo a Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios le dijeron a Jesús, ¿cuánta autoridad tiene este? Algo que ni siquiera los otros hombres habían podido diferenciar o ver en Jesús. Los demonios tienen buena teología, así que tu buena teología no es lo que hace la diferencia. Cristianismo verdadero, real y radical es uno que hace la diferencia. Está muy lejano de ser un cristianismo meramente emocional que desliga la verdad de Dios en la vida diaria, y está muy lejos de ser ese cristianismo meramente intelectual. Cristianismo radical y real y auténtico hace la diferencia. Cada aspecto de sus vidas está marcado por la verdad y se nota. Y es esa clase de cristianismo radical, real y auténtico al que nos llama Pedro en su carta. Y es de ese cristianismo real, auténtico y radical del que seguiremos hablando a través de esta carta magnífica en la que Dios mismo a través de su Espíritu inspiró a Pedro para dejar estas verdades para la iglesia del siglo I y para la iglesia del siglo XXI. Amén. El apóstol Pedro ha declarado profundas verdades para nuestras vidas, verdades gloriosas desde los versículos anteriores.
Pero hay una verdad que él ha declarado que es central en esta carta, y es que el apóstol Pedro nos ha dicho que por la misericordia de Dios nosotros nos convertimos en un real sacerdocio. El apóstol Pedro en el capítulo 2 nos ha dicho que únicamente por la misericordia de Dios nosotros nos hemos convertido en una nación santa, en un pueblo que lo representa en esta tierra adecuadamente. Y la razón por la que la misericordia de Dios nos alcanzó y nos convirtió en un real sacerdocio y en una nación santa, el propósito elevado y glorioso de esta obra transformadora es para que nosotros, su iglesia, podamos mostrar al mundo las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es claro, no es complejo. No necesitas tener un PhD en griego para entender eso. Dice que la misericordia de Dios nos alcanzó y nos convirtió, nos dio una nueva identidad, el ser una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido con un propósito glorioso en mente, y es que a través de nosotros, la iglesia, el mundo pudiera ver y conocer las excelencias del Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz. Será imposible para cada uno de nosotros mostrar al mundo las virtudes de Dios a través de un cristianismo que no hace la diferencia. Será imposible para nosotros mostrar a este mundo las excelencias de Dios, la belleza de Dios a través de un cristianismo que no hace la diferencia. Será imposible con un cristianismo tan barato y tan débil como el cristianismo que muchos parecen estar mostrando a los que están a su alrededor. Imposible. Todo lo contrario, tu mal testimonio puede estar opacando las excelencias de Dios en este mundo. Jamás podremos mostrar a Dios y el poder de Dios a través de un cristianismo meramente académico o meramente emocional. Imposible. Por eso en la mañana de hoy veremos cómo luce un cristianismo radical en el contexto de amos y siervos. Y cómo este tipo de cristianismo en este contexto, en esta esfera, cómo muestra las excelencias de Dios al mundo. Por eso el argumento que espero mostrarles hoy a cada uno de ustedes es: debemos someternos confiando en el pastor de nuestras almas. Debemos someternos confiando en el pastor de nuestras almas. Y vamos a ver nuestro pasaje considerando algunos puntos. En primer lugar, veremos el mandato de la sumisión. Hay un imperativo en nuestro texto del cual gira todas las verdades que veremos allí. En segundo lugar, nosotros veremos a través de este texto la actitud de la sumisión. Pero también a través de este texto veremos el alcance de la sumisión. También veremos las razones de la sumisión, por qué hacerlo. Y en último lugar veremos el glorioso ejemplo de la sumisión. Así que sin más preámbulo, veamos en primer lugar el mandato de la sumisión. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. El apóstol Pedro tiene muy presente en toda esta sección la idea de la sumisión. La idea de la sumisión es importante para Pedro en estos versículos. La semana pasada nos dijo el apóstol Pedro que debemos someternos a las autoridades superiores haciendo el bien para callar las falsas acusaciones. En esta sección le dice a los criados que estén sujetos a sus amos. En el capítulo 3 le dice a las casadas que estén sujetas a sus maridos. Así que definitivamente la idea de sumisión es importante en el argumento del apóstol Pedro. Y él se dirige específicamente a los esclavos de la época. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahora bien, nosotros necesitamos darnos cuenta
de que Pedro escribe en el contexto del primer siglo y no en el contexto del siglo XXI. En nuestros días, o por lo menos en nuestros países, la esclavitud no sigue vigente. Es por eso que es importante, siempre que estudiamos un texto de las Escrituras, considerar en primer lugar a la primera audiencia, cómo la audiencia de Pedro entendió estas verdades. Y quiero decir algo de manera muy breve a nivel de contexto con respecto a cómo eran vistos los esclavos en la época en la que Pedro escribe. Las condiciones de vida de muchos esclavos era mejor incluso que la de los ciudadanos libres que frecuentemente dormían en las calles de la ciudad o vivían en cuartos muy baratos en aquel tiempo. En un sentido, los esclavos tenían ciertos privilegios a diferencia de otras épocas. Hay incluso considerable evidencia como para suponer que los esclavos vivían dentro de los confines de la casa de su amo. Incluso en el Imperio Romano del primer siglo, la esclavitud era muy diferente. Los esclavos generalmente estaban bien educados. Algunos de ellos se dice que eran tutores o médicos de los niños. Podían obtener una profesión. Y aunque era difícil, los esclavos tenían la oportunidad en algún momento de sus vidas de poder comprar su libertad. O sea que tenían ciertos privilegios. Ahora bien, quiero hacer un stop aquí. Esto no quiere decir que la Santa Escritura promueva la esclavitud. La palabra de Dios nunca promueve la esclavitud. A pesar de que no dice nada abiertamente en contra de ella, no la promueve. Más bien los escritores del Nuevo Testamento se dedican a dar indicaciones de cómo deben vivir los esclavos cristianos. Eso sí tenemos muchos detalles. Y a lo largo de la historia vemos incluso cómo la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, hizo una transformación incluso en las leyes con respecto a eso. Los cristianos bíblicos que entendieron que el cristianismo no consistía únicamente en encerrarse a las cuatro paredes el día domingo y que entendían que el verdadero cristiano era luz, no de las cuatro paredes de la iglesia, sino del mundo, y que eran sal, no de las cuatro paredes de la iglesia, sino de la tierra, y que entendían que Mateo 28 establecía que el deber de todo cristiano al predicar a Cristo era ir y discipular a cada nación. Ellos que entendían esa realidad en sus mentes, crearon un impacto en cada esfera de la vida diaria, incluyendo la economía, la iglesia, la política, la familia, todo por una sencilla razón, porque todo le pertenece a nuestro Dios. Y como entendieron esa realidad, el cambio en sus vidas comenzó en sus corazones. Es allí donde empieza el cambio. Luego pasó a sus familias. Y luego llegó a las leyes, creando una gran transformación hasta que llegamos al día de la abolición de la esclavitud. Gracias a quien, a los cristianos, no a los cristianos escapistas que se cruzan de brazos y se encierran en las cuatro paredes de la iglesia, sino a los cristianos que salen e impactan el mundo con la verdad de Dios. Ellos entendían lo que la Escritura dice, que todos los hombres son iguales delante de Dios porque han sido hechos a la imagen de Dios y por ende tienen dignidad y valor. Por esa razón lucharon y crearon un impacto en la sociedad hasta que terminó la esclavitud. Una influencia cristiana, no impía. Y lo mismo sucede en Roma. Nosotros podemos ver la historia y aún en la Escritura lo perdida que estaba Roma. Lo asesino que era Roma, lo inmoral que era Roma. Pero luego ves la historia y ves un cambio. ¿Quién provocó eso? Un montón de cristianos que discipularon las naciones, llegando hasta la transformación de las mismas leyes. Así que el cristianismo verdadero promueve esta realidad. Una realidad que incluso transformó. ¿Cómo puede ser que ese esclavo le diga hermano a su amo? ¿Cómo puede ser que ese esclavo trate así a su amo? ¿Quién es este? Uno que ahora por su vida va a mostrar las virtudes de aquel que los llamó. Y Dios fue haciendo un cambio desde los corazones, pasando por las familias y llegando hasta las leyes. Es el verdadero cristianismo. Y por eso vemos a Dios usando su pueblo para abolir la esclavitud. Entonces tenemos un mandato. Criados, sométanse
a sus amos con todo respeto. Ahora bien, el apóstol Pedro nos va a dar detalles de ese mandato y ahora en segundo lugar nos va a decir la actitud de esa sumisión. En la parte B del verso 18 dice que debemos someternos con todo respeto. Estas palabras eran relevantes para los tiempos de Pedro y siguen siendo relevantes para nuestra época, porque vivimos en una generación que se caracteriza por el irrespeto. Vivimos en una generación irrespetuosa que no respeta ningún tipo de autoridad. Los jóvenes de hoy no respetan a la autoridad en el hogar, no respetan a las autoridades que Dios les puso en la iglesia. No respetan a las autoridades superiores en la sociedad. Vivimos en una generación donde la rebeldía es aplaudida. Por eso estas verdades siguen siendo relevantes para los cristianos hoy, incluso para miembros de Trono de Gracia. El respeto es una característica de la verdadera piedad. Un hombre piadoso se caracteriza por ser un hombre, una mujer respetuosa. Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra respeto aquí significa literalmente temor. Es de esta palabra que obtenemos el sufijo para fobia, de donde viene nuestra palabra claustrofobia. Y dice que esto es lo que ellos deben tener por los amos. Una clase de temor de este tipo. La pregunta que viene en nuestras mentes es, pero si Pedro nos ha dicho una y otra vez que temamos a Dios. ¿Qué pasa? Porque Pedro nos ha dicho repetidas veces que debemos conducirnos en esta vida con temor únicamente hacia Dios. Hermanos, es cuando tememos a Dios que podemos obedecerlo y agradarlo. Alguien que no teme a Dios no va a obedecer a Dios ni va a agradar a Dios. De hecho, la falta de temor es uno de los pecados más grandes que abunda en el corazón de la generación de hoy. Por eso hacen y dicen lo que dicen. No hay temor de Dios en sus corazones, al igual que las naciones impías, como lo declara Pablo en Romanos. Pero cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, tendremos un solo deseo en nuestras mentes y vidas, y es agradarlo y honrarlo en todo. ¿Cómo esto se une con este mandato de Pedro? Bueno, al vivir delante de Dios, con temor hacia Dios, tendremos temor o respeto de aquellos a quienes Él ha puesto sobre nosotros. El temor de nosotros hacia Dios, a quien deseamos agradar y honrar, se manifiesta cuando mostramos respeto a aquellas autoridades que Él ha puesto en nuestro entorno. Incluye pastores, gobiernos, padres, pare de contar. En palabras de Pedro, agradamos a Dios cuando respetamos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Lo que Él está diciendo. Así que esta es la actitud que debe caracterizar la sumisión que se demanda de nosotros en este texto. Y yo sé que algunos ya en sus mentes están armando un argumento en contra de lo que he dicho. A mí no me parece. Eso es lo que me encanta de la predicación expositiva, que tú no traes nada al texto, tú solo extraes lo que está ahí. Esta es la actitud que debe caracterizar la sumisión. El respeto. El respeto. Y si temes a Dios, procurarás respetar a aquellos que Él ha puesto por encima de ti. Ahora veamos en tercer lugar el alcance de esta sumisión. Ya hemos visto el mandato de la sumisión, la actitud de la sumisión, pero en tercer lugar veamos el alcance de la sumisión en la tercera parte del verso 18.
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ay, 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 como dicen en Dominicana. El llamado del apóstol Pedro a los criados es a someterse de manera respetuosa a los amos difíciles de soportar. Literalmente a los amos tortuosos. Y quiero dejar claro algo, no estamos hablando de amos o jefes severos, sino de amos inescrupulosos. ¿Qué quiere decir esto? Amos que toman ventaja de cada oportunidad para pisotear a sus súbditos. Amos que toman ventaja de cada oportunidad que tienen para pisotear a sus súbditos. Y dice que esto lo hacemos, como declaraba el pastor Rubén la semana pasada, por causa del Señor. ¿Tienes un empleador así? Dice Pedro. Bueno, haz todo el bien que puedas, muestra toda la piedad que puedas, incluso si ésta conduce al sufrimiento injusto. Pastor, pero ¿cómo se ve esta clase de sumisión que puede traer un sufrimiento injusto sin negociar mi integridad y mi obediencia a Dios? Vamos a desarrollarlo en los minutos que quedan, pero quiero darles una pincelada. Yo creo que podemos mirar a José en el Antiguo Testamento y aprender un poco. José hizo mucho bien a Potifar, y Potifar no era el amo más bueno del mundo. Y no miren dónde terminó. Por hacer lo malo, José, por hacer lo bueno. Y ahí su patrón lo termina metiendo en la cárcel y dejándolo allí en el abandono. Pero nunca José claudicó en su integridad, ni respondió ni pagó mal por mal. Porque José tenía algo en mente, el honrar a Dios, aquel Dios que había estado siempre con él. Yo creo que José en el Antiguo Testamento es uno de muchos ejemplos que nos enseña a ver cuál debería ser nuestra actitud al someternos a jefes malvados sin negociar nuestra integridad y nuestra fidelidad a Dios. Creo que él es un buen ejemplo de eso. Pero así llegamos a nuestro siguiente punto, las razones de la sumisión. Y hemos visto el mandato a someternos, la actitud debe ser con respeto y el alcance debe ser no solo a los jefes buenos, sino a los malvados. Y ahora el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, nos va a dar algunas razones por qué debemos hacer esto y cómo estas razones deberían motivarnos a hacerlo. Versículo 19 de Primera de Pedro 2. En primer lugar dice, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. La primera razón por la que nosotros debemos someternos aún en medio del sufrimiento injusto es, en palabras de Pedro, porque esto merece elogio, porque esto es digno de alabanza delante de Dios. Es lo que dice el apóstol Pedro. Y es interesante que la palabra para elogio o aprobación que usa el apóstol Pedro en nuestro texto es de donde viene nuestra palabra para gracia. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que Dios recompensa la fidelidad de su pueblo, no porque la fidelidad lo merite. Como si Dios estuviera obligado a recompensarla, sino porque Él, nuestro bello Dios, se deleita en ser generoso con aquellos que viven delante de Él para agradarlo. Dios se deleita en hacer eso.
Dios se deleita en recompensar a sus hijos por aquella obediencia para la cual Él mismo los capacitó. Por eso Él se lleva la gloria, por eso Él es exaltado, por eso únicamente Él tiene que ser engrandecido. A Dios le fascina dar recompensas inmerecidas a los que caminan por la senda de la obediencia. A Dios se deleita en eso. Lo hace porque tú lo merezcas, sea superior a alguien más. Él se deleita dar recompensas inmerecidas a los que caminan en la senda de la obediencia. Así que Pedro está diciendo esto, a lo cual ustedes están siendo llamados a esta clase de sumisión que incluso va a implicar sufrimiento injusto, es algo agradable a los ojos de Dios. Esto es agradable a los ojos de Dios. Hermanos míos, trono de gracia, entiéndalo. Esto es agradable delante de los ojos de Dios, aunque a los tuyos pueda tener un poco de amargura y desagrado. Esta clase de sumisión nos concede la sonrisa de Dios, la aprobación de Dios, el elogio de Dios. Esta es una clase de cristianismo radical que hace la diferencia, único en este mundo. Esto, en un mundo que grita por la venganza y pagar mal por mal, esto es radical. Miren lo que dice el verso 20, pues. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cristo hizo muchas veces preguntas como esta. ¿Qué sentido tiene si amas al que te ama? ¿Qué sentido tiene si ayudas al que te ayuda? Eso lo puede hacer cualquiera. Criminales hacen eso. Pero esto que plantea el apóstol, solamente un alma transformada por el Evangelio puede estar capacitado para esto. Nadie más. Y aquí en esta pregunta del verso 20, el apóstol Pedro describe la situación de un esclavo cuyo amo lo castiga a golpes de puño porque dicho esclavo ha cometido una transgresión. ¿Qué sentido tiene? Dice Pedro. Si pecando, te golpea. Presumiblemente, el esclavo conocía las instrucciones que el amo le había dado y a pesar de conocer las instrucciones que el amo le había dado, él había decidido desobedecerlas, hacer todo lo contrario. Sin embargo, al parecer lo atraparon y ahora tiene que soportar el castigo por hacer el mal, por desobedecer una orden. Y Pedro dice, eso no merece ningún tipo de compasión, ni tampoco ningún tipo de alabanza. ¿Por qué? Porque usted se merece ese castigo por haber hecho lo malo. Eso es muy importante para nosotros hoy. Porque hoy tenemos un montón de cristianos esperando compasión de los demás por estar sufriendo como consecuencia de sus pecados. Y Pedro dice que lo que es aprobado por Dios es cuando tú sufres por hacer el bien. Cuando sufres por tus imprudencias, por tus malos comentarios, por tus acciones pecaminosas. No esperes elogio de eso de Dios, eso no merece elogio. No andes pidiendo lástima de los demás, que eso no merece elogio. Tus actitudes egoístas, orgullosas y conflictivas no son parte de elogios. No eres un mártir, ni te hagas el mártir. Mereces lo que estás viviendo, mi hermana y mi hermano, como consecuencia de haber hecho lo malo.
Y madres, esto también va para ustedes que viven apañando las maldades de sus hijos. Ni Dios lo hace. Dios dice, lo único que yo apruebo es esa clase de sufrimiento que viene por hacer lo bueno. Pastor, tuvimos un accidente terrible y qué prueba tan tremenda la que Dios ha traído a nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, nos rebasamos en la autopista sin cinturón de seguridad, más de 140 por hora, atravesamos varios carros, pasamos varios semáforos. El niño venía atrás sin cinturón. Pero Dios nos guardó. Hay que sufrir, pastor. Este mundo es un mundo de sufrimiento. Y quizás ese ejemplo es descabellado y un poco exagerado, pero por menos cosas de eso, muchos justifican sus sufrimientos. Los hermanos no me quieren, todo el mundo se aleja de mí. Resulta que es una persona que se caracteriza por murmurar y desacreditar a todos. Eso no es sufrimiento de mártir. Tengan cuidado con eso y disciernan. El único sufrimiento que es aprobado por Dios y que nos otorga la sonrisa de Dios es aquel que viene por hacer aquello que es santo, aquello que es bueno, a la luz de la palabra de Dios. Nada de los demás, de todo lo demás, tienes que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus pecados, de tus malas decisiones, de tus groserías, de tu rebeldía y de tu maldad. Una vez alguien se me acercó y me decía, yo tengo mucho problema con los cristianos. Yo tenía un hombre trabajando en la casa y se robó varias cosas que teníamos en la casa. Y su compañero de trabajo, que era un pastor, decía que no lo señalara, que esa era una prueba por la que él estaba pasando. Que las acusaciones que esta señora había levantado contra las cosas que él había tomado de ella eran pruebas por las que el Señor lo estaba pasando. Definitivamente el cristianismo de hoy está muy lejos de parecerse al cristianismo verdadero. Por eso no crean en todo aquel que se llame hermano. Solo merece aprobación aquel sufrimiento que viene por hacer el bueno. Y que no te pongas ahora que eres perseguido. Cuánto sufrimiento, mi familia me odia, la familia de mi esposo me odia, los vecinos me odian, todo el mundo me odia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Los lectores originales de la carta de Pedro, ellos sí parecen haber sufrido injustamente. Han estado tratando de hacer lo bueno una y otra vez. Y sin embargo, lo que han recibido es golpe de sus amos por hacerlo. Por eso es que Pedro le dice, en cambio, si ustedes soportan el sufrimiento por hacer el bien, eso merece aprobación delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Así que la primera razón por la que nos sometemos de esta manera, aun a los amos difíciles, y aun cuando esto pueda traer un sufrimiento injusto, es porque es aprobado delante de Dios. Es porque merece elogio, recompensa de parte de Dios. Serán recompensados por la pura gracia divina aquellos que sufren por hacer el bien. Eso dice la Escritura. No se quedarán sin recompensa los que sufran por hacer el bien. Sépanlo. No se quedarán sin recompensa aquellos que sufren por hacer lo correcto. Amén. Y la segunda razón de la sumisión está en el 21. Pues para esto fuisteis llamados. Pedro está diciendo, ustedes fueron llamados para el sufrimiento porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Esto es contrario a lo que se promueve en muchas iglesias pseudoevangélicas hoy, donde Dios lo que quiere es que tú seas feliz, que tengas muchas riquezas, que tu matrimonio sea próspero, y aunque Dios puede hacer todo eso, les venden un montón de mentiras. ¿Y saben qué es lo que pasa con estas personas que compran esta mentira? Al primer conflicto matrimonial, a la primera enfermedad, al primer momento de escasez, se apartan de la fe, porque les vendieron un Dios falso. Ya basta de que sigan promoviendo y vendiendo a Dios como un producto. Ya basta de eso.
Es necesario que los pecadores y las personas en este mundo entiendan algo y que dejen de buscar a Dios por lo que Él les pueda dar y comiencen a buscar a Dios por lo que Él es. No hay nadie más glorioso, más hermoso que Dios mismo, y es a Él a quien debes conocer y no buscarlos por los regalos que Él te pueda dar. No seas interesado. Tú no necesitas los regalos de Dios, tú necesitas a Dios. Nada. Se han levantado redes diciendo: pare de sufrir. Es mentira. Pedro dice: no. Si Pedro estuviera vivo, ya más de una de esas se hubiese quedado sin el letrero y sin nada más. Pedro dice: no, no pare de sufrir. Al contrario, dice Pedro, fuimos llamados a sufrir. Fuimos llamados a sufrir. Nosotros no somos superior a nuestro Señor. No somos superiores a Él. Fuimos llamados a sufrir. El sufrimiento en medio de la injusticia es parte de nuestro llamado, dice Pedro. Somos llamados a hacer luz, aun cuando los demás no lo son. Y eso nos traerá problemas. Eso nos traerá la desaprobación de los hombres, pero como acabamos de ver, contaremos con la aprobación y la recompensa de Dios. Hermanos, aquí el punto es que este tipo de comportamiento sumiso, lleno de gracia y sin represalias, se debe a un llamado de Dios. Ha sido llamado para esto, dice Pedro. Sufrir injustamente en este mundo no es casualidad para los cristianos, es un llamado. Fuiste llamado para esto. Y que Pedro nos dice: he aquí dos razones por la cual debemos estar dispuestos a sufrir aún en medio de la injusticia. Una, porque esto es aprobado delante de Dios, que sufras por hacer el bien, no por hacer el mal. Y dos, porque para esto fuiste llamado. En último lugar, veamos el ejemplo de la sumisión. Ya hemos visto el mandato de la sumisión, la actitud de la sumisión, el respeto, el alcance de la sumisión, aún a los amos difíciles. Ya hemos visto las razones de la sumisión, porque esto es parte de nuestro llamado y es aprobado por Dios. Y en último lugar, el ejemplo para la sumisión. Primera de Pedro 2, verso 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué glorioso! Un comentarista dice: hemos sido llamados a sufrir injustamente, para que de esa manera podamos seguir el ejemplo de Jesús, quien sufrió injustamente. Y la palabra ejemplo en nuestro texto se refiere al molde que los niños usan para aprender a escribir. Un molde que usan para replicar esa pieza una y otra vez. Está diciendo que Cristo es el molde del cual debería replicarse en nosotros. Por eso hemos titulado nuestro sermón el molde del dolor. Hermanos, y como cristianos somos llamados, dice Pedro, a seguir las pisadas de Jesús. Dice que Él marcó el camino para que sigamos sus pisadas. Y sus pisadas son parte del camino del sufrimiento injusto. Como veremos con más detalle más adelante, Jesús se sometió bajo la presión del sufrimiento injusto sin pecar. Y esta es la clave del texto. Sométanse. Eso va a traer sufrimiento injusto, pero no cedan, no pequen. Miren el ejemplo de Cristo, quien sufrió injustamente y se sometió sin pecar. En lugar de ceder a las provocaciones, pequen. ¿Qué hizo Cristo? Dice el verso 23 en su parte final: sino que confió en aquel que juzga justamente. La gente puede ver que así era Jesús. Así que este tipo de comportamiento nuestro, al igual que el de Jesús,
mostrará al mundo las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién ha hecho esto en ti? ¿A quién imitas tú? ¿A quién intentas mostrar? ¿Quién hizo eso en ti? He aquí el momento para comunicar al mundo las excelencias de aquel que me llamó. Pedro nos está diciendo, hermanos míos, aquel que puso nombre a las estrellas, Él te guiará. Aquel que sostiene el universo por su palabra, Él te guiará. Aquel que dejó la tumba vacía, aquel te guiará. Aquel que está sentado en el trono, Él te guiará. Él te mostrará la senda del sufrir sin pecar en medio de las injusticias que tendrás que enfrentar. Hermanos, el sufrimiento injusto no es una señal de que hemos hecho algo malo o de que Dios ha perdido el control. No, el Nuevo Testamento es claro al afirmar que aquellos que desean seguir a Cristo y que persiguen la santidad como la meta, sufrirán injustamente. Dice que sigamos sus pisadas. Pero tú ves las huellas, pero ves que las huellas siguen hacia el valle de sombra y muerte. Síguelas. Pero es que las huellas marcan, ese es el camino del sufrimiento injusto. Síguelas, porque no sé si ves que Él no se detuvo y sus huellas no quedaron ahí. Él siguió, mira dónde sigue las huellas hasta el final. Síguelas, síguelas. Versículos 22 al 24. Declara el apóstol lo siguiente: en cual no se halló pecado ni engaño en su boca, ni respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados. Cristo trae, o Pedro, trae los sufrimientos de Cristo por nosotros. Él sufrió injustamente, pero ¿por las maldades de quién? Por las nuestras. Y nos llama a sufrir injustamente a través de las maldades de aquellos que siguen descarriados. Y Pedro cita Isaías 53, a uno de los profetas que él más ha citado a lo largo de toda esta carta. Pedro tiene una gran influencia del profeta Isaías. Y esta influencia lo ha marcado con respecto a todo. Y el profeta Isaías es conocido como uno de aquellos profetas que más habla de Cristo. Algunos lo llaman el profeta mesiánico. Pero ¿qué específicamente es lo que más habla Isaías de Cristo? Sus sufrimientos. Y cuando Pedro cita a Cristo una y otra vez, ¿qué es lo que más nos dice de Cristo? Padecimientos. El capítulo 1 nos habla de que los profetas hablaron de sus sufrimientos. En el capítulo 2 nos dice que Él es la piedra desechada por todos sus sufrimientos. Y ahora trae sus sufrimientos como un ejemplo a seguir en medio de nuestro sufrimiento. El libro del profeta Isaías está compuesto de 3 partes. El texto que cita es Isaías 53. Y en la primera parte de Isaías 53, al final del capítulo 52, ¿qué es lo que está haciendo el profeta? Está haciendo una evaluación introductoria donde se habla de la exaltación que vendría hacia Cristo por sus sufrimientos. Después que hace el profeta en los primeros versículos, nos habla detalle a detalle de los sufrimientos de Cristo y la razón de ese sufrimiento por nosotros. Y en último lugar, ¿qué hace el profeta Isaías? Regresa al tema de la exaltación de Cristo. Después de los sufrimientos de Cristo vendrá la exaltación de Cristo. ¿Por qué trae esto notación el apóstol Pedro? Está diciendo, tengan el mismo comportamiento de sufrimiento injusto de parte de Cristo, quien sufrió no por los amos difíciles, sino por ustedes, para que ahora ustedes no tengan excusa para sufrir injustamente y de manera temporal ante estos amos difíciles. Y Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Pedro en estos versículos tiene muy presente, el aspecto verbal de la manera en cómo Cristo respondió. Todo lo que Cristo está mencionando, lo que Pedro está mencionando aquí acerca de Cristo es verbal.
No hubo engaño en su boca. A quien lo maldecían no respondía. A quien lo golpeaban y no amenazaba. Y si ustedes leen toda la carta de Pedro, a Pedro le interesa muchísimo la respuesta verbal que los creyentes dan ante sus enemigos. De manera verbal. Y usa a Cristo para eso. Quien no insultó, quien no amenazó. Hermanos, la audiencia de Pedro estaban expuestos siempre a un discurso abusivo, a falsas acusaciones. ¿No es lo que predicaba el pastor Rubén el domingo pasado? Para que callen la boca de las falsas acusaciones. Anteriormente dice que muchos los tildaban de malhechores. Hermanos, ¿cuál puede ser la respuesta más fácil de nosotros cuando somos acusados de esa manera? No, nosotros somos mansos, mas no mensos. No me voy a quedar callado. Siempre tenemos algo que decir. No nos podemos quedar callados. Siempre tenemos que responder. Cuando las personas son tratadas injustamente, cuando son calumniadas, es muy tentador responder con amenazas, con las mismas palabras corrompidas de nuestros acusadores, con el mismo tono de nuestros acusadores, distorsionando la verdad como lo hicieron nuestros acusadores, amenazando a nuestros acusadores. Esa es la tentación más clara cuando alguien habla de nosotros o nos acusa a este nivel. Y como Pedro sabía eso, trae estas verdades unas otra vez. Guarden su respuesta verbal ante el sufrimiento injusto, como el Cristo que los rescató cuando estaban descarriados, guardó también sus palabras. Imítenlo a Él en su respuesta verbal. Dejen de responder, dejen de ser respondones, dejen de maldecir, dejen de amenazar. ¿Cómo pues le mostrarán a sus enemigos que se ha hecho una obra distinta en ustedes si no pueden callar su boca por un momento? A veces es mejor quedarse callado. Cristo, que lo lleva ese silencio, fue el descansar en la justicia de su Padre, en aquel que juzga justamente, en aquel que daría justa retribución a sus enemigos. El reposar en la justicia de Dios, ¿cuánto ayuda? Es como cuando ves a Asaf en el Salmo 73, lleno de molestia por la prosperidad de los impíos, y luego dice, hasta que entré al santuario de Dios y comprendí el fin de ellos, miró hacia la justicia de Dios y dice, se calmó mi corazón. Pastor Rubén lo decía el domingo pasado, Dios nos ha encargado muchas cosas, que discipulemos a las naciones, prediquemos su evangelio, que hagamos el bien, que seamos hospitalarios. Pero hay una cosita que Dios no nos ha encargado a nosotros. La venganza es mía, dice Jehová. La venganza hágamela a mí. Nosotros somos un desastre tratando de vengarnos. No es nuestro, no nos corresponde. Hermanos, Cristo se sometía en medio de las injusticias sin pecar, porque Él descansaba en la justicia de su Padre. Nosotros podemos someternos en medio de las injusticias sin pecar, confiando en el pastor y obispo de nuestras almas. La sumisión de esta manera es retadora y difícil. Pero tenemos a un pastor que nos cuida y que nos llama y que nos ha dado ejemplo de sufrimiento en medio de las injusticias. Para que aún en medio del sufrimiento más agudo sigamos respondiendo con piedad, con el bien, para que de esta manera podamos mostrar al mundo las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó. Hermanos, debemos hacer el bien y someternos. Quizás nosotros no vivimos en tiempos de esclavitud, pero seguimos teniendo amos, seguimos siendo empleados. Y a veces queremos
buscar alguna excusa para responder cuando hay un maltrato. Y nada excusará nuestra falta de respeto. Nada. Pero recuerden algo. Debemos someternos porque esto es bueno, ¿verdad que sí? Pero ¿quién determina lo que es bueno o malo? Dios. En Él se halla la verdad absoluta, en Él. No es nuestro amo quien determina lo bueno y lo malo, para que no creamos que debemos obedecer ciegamente a nuestros amos. Es Dios, nuestra autoridad superior, quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Es Él. Y es precisamente ese Dios. Vimos el domingo pasado, quien ha establecido los límites de esa sumisión. Es este Dios quien determina qué es lo bueno y lo malo. Es Dios quien determina qué leyes son buenas y qué leyes son malas. Es Dios quien determina si cualquier norma que establezcan los gobiernos es buena o mala. Es Dios. Él pone los límites. Y en ocasiones, ese mismo Dios nos respalda cuando vamos a las autoridades que Él instituyó a exponer los abusos de nuestros amos terrenales. Tal cual como lo vimos el domingo pasado, las autoridades, los gobiernos han sido puestos por Dios con un propósito: castigar al malo, honrar al que sea lo bueno. Los gobiernos no deben estar metiéndose en más nada. Hacer justicia, castigar al malo y proteger al que sea lo bueno. Así que es un regalo de gracia de Dios aún eso, al cual podemos apelar para exponer los abusos de nuestros amos terrenales. Pero aun cuando hacemos eso, debemos hacerlo con un espíritu respetuoso, piadoso. Ni siquiera ese momento da lugar para el irrespeto y para la actitud vengativa. Nada excusará eso. Hermanos, la paz de nuestra sumisión no está basada en el silencio resignado, sino en una confianza sólida en la justicia de Dios. Toda injusticia un día recibirá justa retribución. Así que en lugar de ceder a las provocaciones de nuestros adversarios, hagamos el bien. Hagamos el bien para que de esta manera podamos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Recuerden, esto es recompensado por Dios y para esto fuiste llamado. Debemos someternos confiando en el pastor de nuestras almas, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Debemos someternos confiando en el pastor de nuestras almas, así como Cristo se sometió confiando en la justicia de su Padre. Aquellos que están aquí sin Cristo, la parte en la que encajas de este texto es en el verso 25. No eres más que una oveja descarriada. No eres más que alguien apartado, siguiendo a toda velocidad hacia el camino de la muerte. Eso eres. Y de paso crees que ese camino que corres a toda velocidad es el camino de la vida. Hasta que corras y te encuentras con el límite del camino y ¡boom! Terminó el camino y no quedará absolutamente nada de ti. Siguiendo este camino de una falsa religión que no ha impactado para nada tu vida. Por eso esto no es solo retador para ti, esto es imposible para ti. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a tu Creador. Vuélvete a Él. ¿Para qué intentar someterte a un amo terrenal si ni siquiera te sometes al Creador de todo lo que existe? Vuélvete a Él. Deja de ir llevando tu vida a toda velocidad camino a ese despeñadero. Déjate de ir a toda velocidad por ese camino de muerte que te parece camino de vida. Pídele a este gran obispo y gran pastor llamado Jesús. Ruégale, con lágrimas si es necesario, ruégale. Tus pies cambian de rumbo.
y que en lugar de acelerar tus pasos hacia ese despeñadero, hacia ese camino de muerte, pídele que te ayude para que puedas acelerar tus pasos en reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Pídele a Cristo que te rescate de ti mismo, que se convierta para ti en el pastor y en el obispo de tu alma. Oremos.